Hay momentos en la vida que nos piden parar, mirarnos y elegir de nuevo. Y los 40 para muchas mujeres son justamente ese punto de quiebre. No precisamente la crisis, la claridad. El instante en el que dejamos de vivir para encajar y empezamos a vivir para ser. Hoy, Claudia Varela nos cuenta su historia. Cómo desde niña se ha enfrentado a un mundo que no siempre está preparado para escuchar a una mujer que piensa fuera de la caja. Y cómo vive otra vida después de los 40. Si estás sintiendo que es tiempo de vivir diferente, este episodio es para ti. Bienvenida a Yo Creo Podcast. Clau, bienvenida. Estamos felices de tenerte en Yo Creo Podcast. No, qué dicha, Andrea. Yo estoy más emocionada de verte todo esto y todo lo que estás haciendo. Me encanta, muy feliz. Gracias por invitarme. No, a ti por aceptar nuestra invitación. Bueno, cuéntanos un poquito de tu historia. Hoy vemos una mujer que se ha destacado en el mundo corporativo, pero que además de tus resultados en el mundo corporativo, pues también tienes una historia de vida que contar, pero también te has desarrollado tu libro, tu TED Talk, eres coach, o sea, tienes esa mezcla de mundo corporativo y de habilidades blandas que nos hacen sentir, Dios mío, ¿cómo lo ha logrado? ¿Qué ha hecho para llegar ahí? ¿En qué cree Clau que le ha permitido tener además un desarrollo personal 360, ¿no? Porque eres dichosa con tu familia, con tus hijos. Cuéntanos un poquito. Bueno, hay muchas cosas que contar. Esa pregunta está como súper abierta. Yo creo que, pero voy a tratar de resumirla, André. Pues mira, yo creo que hay varias cosas que siempre me han acompañado, pero si arrancamos de mi vida de chiquita, pues yo creo que mi familia y particularmente mi padre. Yo, por supuesto, adoro a mi padre y a mi madre, pero yo siento que mi papá fue muy visionario de lo que él pensaba, pues porque yo obviamente soy de una generación más grande que la tuya, y es una generación donde las mujeres estamos hechas para otras cosas. Y alguna vez yo tuve una conversación con mi papá, me acuerdo mucho, tenía unos 7 años, y yo era muy pila, era muy buena alumna, y le pregunté a mi papá, ¿yo para qué estudio y para qué me dedico tanto a estas cosas? Si al final, pues mi mamá era una ama de casa hermosa, voy a terminar haciendo como lo de mi mamá. Y me dijo, tú vas a hacer lo que tú quieras. Wow. Y seguramente vas a hacer otras cosas. Y yo, no sabes lo que me marcó a mí eso en la vida, porque yo quería hacer otras cosas. Es más, yo quería ser como mi papá. Yo quería muchas cosas como él. ¿Y qué querías hacer? Quería trabajar, quería hacer la diferencia, quería tomar decisiones, quería como ser feliz, además, porque yo rara vez veía a mi padre como quejarse de cosas. Entonces eso me parecía como súper bacano. Mi mamá me parecía una mujer súper correcta, muy bella, muy puesta, una mamá de esas de antes, divina. Esa era mi madre, pero yo era un poquito más disruptiva. Entonces yo soñaba un poco más con ser como mi padre. Y creo que eso me empezó a acompañar y siempre vi en mi papá un poco la decisión, la responsabilidad, la perseverancia. Y pues antes, digamos que en esa época no era tanto la manifestación de tus sueños y la historia pues cuántica, pero al final yo sí tenía claro que yo quería cosas y sabes, las he tenido casi todas. Después de los 40 empecé a construir mi segunda mitad y dije, bueno, de aquí en adelante ya es otra película la que espero, pero volví a construirla. Yo podría decirte que yo podría morirme tranquila, pero no me voy a morir tranquila porque me quedan muchos años para mis otras nuevas cosas que quiero. Pero yo creo que el tema es de perseverancia, de proyectos, de entender que tú hagas las cosas que tú quieres, que te hacen feliz. Y tengo algunas reglas, como por ejemplo, que tú puedes hacer lo que tú quieras contigo si no te llevas a nadie por delante. Y esas son reglas que yo siempre les he dado a mis hijos. Haz lo que quieras, siempre y cuando no estés llevándote a nadie en el camino. ¿Y recuerdas cuándo construiste esa regla en tu vida? Sí, yo creo que la construí un poco ya más grande. Creo que al final yo fui mamá joven, pero empecé a entenderlo cuando me vi en la tarea de educar a mi primer hijo, pero tengo 3. Cuando me vi en la tarea de educar a mi primer hijo, yo estaba muy chiquita y yo no sabía muy bien cómo qué hacer. ¿Qué edad tenías cuando fuiste mamá, Clau? Yo tenía 23. Entonces, pues ahí siento que uno no está pues como tan preparado, y siento que ahí me di cuenta que yo necesitaba, sobre todas las cosas, darle principios de ser una buena persona a mi hijo.
Y antes pues yo supongo que me los dieron a mí, pero eso los va trayendo uno como creencias y educación que te dan desde chiquito. Pero ahí yo entendí que quería que las tuviera. Ya los otros dos pues tuvieron que aprender otras cosas que ya las heredaban y demás. Pero con el primero hace un poco eso la diferencia también, ¿no? Clau, volvamos un poquito atrás. A los 7 años tu papá te dice tú vas a hacer lo que quieras hacer. Sí. Y tú lo adoptaste como esa creencia que te sostuvo y que te dijo, bueno, sí vale la pena aprender a esforzarme porque voy a hacer eso que yo quiero hacer. Sí. Llega al colegio, llega la adolescencia, ¿sigues pensando lo mismo o entra alguna otra creencia que te rompa el camino? Siempre entran, pero fíjate que es muy curioso y es una muy buena pregunta, André, porque echando para atrás en mi vida, a mí me pasaban cosas que no le pasaban a las otras niñas. Por ejemplo, en tercero primaria yo estaba en un colegio que era de educación personalizada. Entonces yo llegaba y me dedicaba y en 3 días terminaba lo que tocaba terminar en 2 semanas. Y entonces yo no sabía qué hacer más, entonces me ponía a tomar del pelo, ayudaba a otros, no sabían qué hacer conmigo. Entonces le dijeron a mi papá, de mi mamá, la vamos a pasar a cuarto a mitad de año para que ella le quede tan grande el tema que se demore. Exacto, se demora más y pues nada, hacemos algo con esta pobre muchachita que nos tiene desesperados. Entonces así fue, pero cuando yo entro a cuarto a mitad de año, yo me acuerdo, yo era muy chiquita, pues tenía 8 o 9 años, 8 tal vez, y me acuerdo que pensé, no, esto no me puede quedar grande. Y me puse ya esa meta y mi papá me puso un profesor de matemáticas que era como lo más difícil ahí de emparejar y yo me dediqué, pero como si eso fuera, mejor dicho, la maestría, pues. Yo me le dediqué al tema y fui de las primeras alumnas terminando cuarto, entonces yo ahí me gané un año de mi vida. Entonces yo ahí empecé a ver, siendo muy chiquita, que tocaba tomar decisiones y mi papá y mi mamá siempre estaban impulsándome detrás, diciéndome tú eres capaz, tú puedes, dale, y mi papá me exigía un montón. Entonces, digamos que eso fui caminando y mi papá me enseñó también siempre a ser muy independiente. Por ejemplo, de pronto mucho, me decía cuando yo iba a salir con un niño, pues en esa época no había celulares y cosas de estas, me decía, toma plata, si tú sientes en algún momento que no debes estar ahí, tú te devuelves a tu casa. Wow. Y no tienes muy avanzado. Pero mi papá era una locura, te digo que mi papá era una locura. Y me decía, te devuelves o pagas, a ti no te tienen que estar pagando nada porque a ti no, tú no tienes que estar pues como en la onda de que vas a conseguir marido. Y yo me lo tomé súper en serio. Entonces digamos que todas esas creencias me hicieron entender que yo podía hacer mis cosas yo sola y que yo podía tener autonomía y todo eso. Obviamente, cuando se me empieza a caer un poco el mundo, pues me casé súper chiqui, me casé a los 21. ¿Y ya habías ido a la universidad cuando te casaste? Me gradué como al otro día me casé más o menos. Bueno, ¿y cómo tomas la decisión de estudiar? ¿Qué carrera decides estudiar? ¿Qué tienes que romper ahí? Eso también es una linda pregunta. Pues estudié comunicación social y mi papá me decía, estudia otra cosa porque tú puedes con cosas más grandes que... Él ni entendía para qué era comunicación social. Entonces él me decía, más bien haz otra cosa, es de ingeniería. Y yo, no, yo siento que yo puedo hacerlo muy bien y no sé qué. ¿Y a ti te apasionaba comunicación? Me apasionaba, pero yo me soñaba ser periodista de denuncia social. O sea, el tema social para mí era una locura y ya terminé en otra película. Y hice un programa, alguna vez trabajé en un programa en Cali con la Univalle que se llama Rayuela. Y fui presentadora del programa, pero creo que fue todo lo que hice sobre eso. Y bueno, y escribo y pues, digamos que eso me gusta un montón. Sí, las letras siempre han sido parte de ti. Encantado, siempre. Pero la vida me fue llevando a que hiciera otras cosas. Entonces yo hice luego una maestría en marketing, luego terminé haciendo también otras cosas en administración y terminé trabajando en marketing. Y cuando empiezo en marketing, pues sigo trabajando en negocios, me va muy bien, pero todo por dedicación, porque digamos que había momentos muy difíciles donde todo, siempre me ha tocado ser un poco la diferente. Por alguna razón del destino, siempre he sido un poco la oveja distinta y digamos cuando yo arranco a trabajar en marketing duro, todos eran ingenieros y claro, yo era comunicadora, entonces pues calcúlame la diferencia para manejar los millones de números. Yo dije, se me va a morir, pero no me va a morir, entonces trasnochaba, bueno, hacía de todo para ponerme al nivel y pues lo fui logrando y me empezó a ir muy bien. Y bueno, luego pasa el tiempo y me ofrecen empezar una startup de una empresa de biotecnología norteamericana en Colombia, enfermedades huérfanas, que eso era la cosa más rara del mundo.
y yo les dije, yo trabajo en otra cosa, yo no sé qué es eso, nadie sabe, necesitamos a alguien que sepa liderar un proyecto. Y yo dije, pues yo me lanzo. Qué nota, Y me lancé. por tus habilidades, no por experiencia. Exacto. Y me lancé y fue fenomenal porque ahí también, mira que uno va conectando en la vida y yo creo que Dios lo va llevando a uno a donde tiene que ponerlo. Lo que pasa es que uno es muy arrogante cuando está más joven y no se da cuenta. Pero a uno no está donde uno a veces cree que tiene que estar, sino donde debe estar y donde le conviene estar. Y eso lo fui aprendiendo. Y ahí aprendí, por ejemplo, la belleza que es trabajar en ayudar a otros, en que tu trabajo tenga una repercusión en otros. Eso me parece divino. Que finalmente acompaña un poco a tu pensamiento de adolescente de ser una periodista social, ¿no? De alguna manera siempre estaba en tu corazón esa idea de ayudar. Siempre. De contribuir. Siempre. El tema de cómo puedes tú... A mí me parece que uno no puede ir al mundo solamente a ganar plata. A mí eso me parece una locura. Y te digo, Andrea, a mí nunca me ha faltado la plata. Yo afortunadamente siempre he tenido, me he ido bien. Sería absurdo quejarme. El tema es que yo nunca he perseguido la plata. Ay, dime que te ha perseguido a ti. No, tampoco. No es eso. Yo persigo lo que me gusta y como consecuencia la plata llega. Bien, el dinero. Es más bien eso. No, ojalá me persiguiera la plata, pues tampoco llego a eso. Pero realmente me ha ido súper lindo porque siento que yo hago las cosas más de corazón. Siempre las he hecho así por convicción y finalmente llegan los recursos. Me gusta mucho lo que me dices porque en Colombia no es fácil perseguir lo que amas o lo que sientes hacer, ¿no? No. Entonces hay muchos jóvenes enfrentándose a la pregunta ¿qué voy a estudiar? Y la respuesta común es estudie esto que da plata. Sí. No vaya a estudiar eso porque a mí me dijeron no vas a estudiar ni comunicación social ni teatro porque vas a terminar en el semáforo haciendo malabares. Y yo veía a los malabaristas y decía, ok, bueno, finalmente tampoco se pudo. Pero muchos luchamos y muchas personas aún luchan con la idea de eso que les apasiona, de eso que va con sus dones, con sus talentos, con sus sueños y de lo que realmente produce dinero. Y tú hoy dices, yo ya he transitado un camino y estoy segura que cuando lo haces con el corazón, el dinero llega. Sí, así funciona. Sobre todo porque cuando tú haces lo que te gusta hacer, como que es más coherente lo que te trae la vida, ¿sí? Cuando tú trabajas solo por plata, te aburres, te pesa el trabajo, el lunes te pesa mucho y no funciona. Entonces, yo tengo, como te decía, tengo 3 hijos y los he acompañado en su proceso de decisión de vida de qué voy a estudiar. Los he acompañado, no les he dicho qué hacer. Y es complejo porque uno es muy chiquito cuando toma la decisión de qué va a hacer y qué va a estudiar. Pero yo creo que hay una pregunta que hay que hacerse siempre y es, ¿tú qué harías gratis? Ay, sí. Si a ti no te pagaran, dime qué harías. Podcast gratis. Exacto. Sí. Entonces, en ese nivel, si uno dice, no, mira, yo me pondré a escribir un libro, yo educaría a niños. Ese tipo de cosas son las que al final nunca puedes perder en tu carrera, porque son tus pasiones. Entonces, claro, hay un trabajo, y eso es una tontería decirlo, el empleo, cuando uno está empleado o tiene un emprendimiento que todo sea color de rosa y salgan ositos de corazones permanentes, pues no pasa. Esa no es la vida. O sea, siempre tendrás problemas, siempre habrá días de frustración, siempre habrá días que uno dice ya no quiero más, obvio, pero al final hay un balance. Es cuánto ganas, cuánto pierdes, cómo balance hacia abajo, ¿no? Y si el balance es positivo, es que estás ganando. Y yo creo que es importante en países como el nuestro, André, que veamos lo privilegiadas que somos y que muchas veces mucha gente no ve el privilegio de tener un trabajo, de tener la posibilidad de hacer lo que le gusta, de vivir bien, de tener 3 comidas, querida, porque aquí hay millones de niños que no pueden comer sino 1 o 2 veces al día y eso no lo vemos. Entonces creo que con eso también la vida te sonríe. Si tú das, la vida te devuelve.
Volvamos un poquito al matrimonio. ¿Cómo es eso que me gradúo? Un día tengo el acta de grado y al otro día el acta de matrimonio. Pero bueno, ahí cuando tú me dices que rompo creencias y cosas, la verdad, pues yo me he casado varias veces. Entonces, pues ahí te está hablando de mi primer matrimonio. Sí, yo me casé, sí, yo pues tenía que casarme. Seguramente fue un poco loco, precipitado, sino quizá pues ya uno a esta hora lo puedo decir hacia atrás. Pero yo no me arrepiento de nada de lo que he hecho en mi vida. Yo creo que eso tenía que pasar. Y fue así, fue un poco, la opción era irme a estudiar a otro lado o casarme. Y bueno, pues me casé y tomé esa decisión. Y luego pues no me funcionó, entonces pues me divorcié, quedé con mi chiquitín. Yo a los 25 años estaba divorciada con un niño de 2 años, encargada de una vida ya de grande, pero siento toda chiquita. Pues sí, como que corrí mucho, ¿no? Que esos también son cosas que quizá no hay que hacer. Yo creo que los chicos hoy no tienen tanto afán. ¿Y tú crees que de alguna manera esa influencia de impulsarte, de decirte que puedes con todo, de que te rinda en cuarto de primaria y hagas el año más rápido que todo el mundo, de alguna manera aceleró tus otros procesos? Sí, claro, porque es que yo no sé, yo creo que hoy me harían una psicoterapia o quién sabe qué cosa, qué cuadro raro me harían y seguramente algo saldría raro. Pero yo era muy particular. Entonces a mí me echaron de 2 colegios. ¿Por qué te echaron? Porque era hiperactiva, cansona, cuestionaba el mundo, yo no tragaba entero. Entonces me echaban por necia. Yo era muy buena alumna. Podrían decir, no, por vaga. No, me iba súper bien, pero era muy cuestionadora. Entonces yo generaba comportamientos diferentes, yo generaba las preguntas que no eran. Era necia. Pensamiento crítico ahora. Sí. ¿Y alguna vez caló ese mensaje en tu corazón? ¿Alguna vez siendo niña y recibiendo las críticas de la educación tradicional o los cuestionamientos? ¿O usted por qué pregunta eso? ¿O esas preguntas no se hacen? ¿O las niñas no hablan así? ¿Alguna vez alguna creencia de esas caló en tu corazón? Sí, claro. A veces me cuestionaba muy duro porque yo pensaba, bueno, ¿será que lo estoy haciendo mal? ¿Será que voy por donde no es? Pero, ¿sabes? Yo tenía mucha determinación. Y yo lo que quería era, me gustaba incluso ser diferente y generar preguntas distintas y a veces me costaba que mis mismas compañeras o gente quería como ahorcarme porque decían, usted genera cosas y luego a usted le va bien y a nosotras no, o cosas así. Y a veces... O todos pagamos. Exacto. Me pasó más de una vez que eran, ay, pero a ustedes que es muy necia. No sé, ese tipo de cosas me parecían complejas, pero, ¿sabes? Yo siempre fui muy determinada. Mi mamá me regaló una vez un cuadro muy lindo que decía, estoy feliz de ser yo, y era Mafalda. Y ella me decía, ese es usted. Porque yo, a pesar de que me querían cambiar y a conductuar un montón, creo que nunca dejé. Por eso me casé chiquita, por eso me divorcié, por eso me volví a casar, por eso me volví a divorciar. Y así, porque yo siento que entiendo, digamos, la importancia del matrimonio y entiendo la importancia de las instituciones, pero yo creo que uno no debe estar donde no quiere estar. Eso también lo creo. Entonces, de convicción, he vivido mi vida como siento que es correcto a mis ojos y, como bien te digo, sin llevarme, espero, a nadie por delante, por lo menos con conciencia, ¿no? Bueno, y entonces tienes un papá que te empodera desde niña. Sí. ¿Cómo vives ese empoderamiento? Ya nos has contado, no me quedé donde no me tenía que quedar, no me quedé en relaciones que decía definitivamente este no es mi lugar. En el mundo corporativo o en tus pasiones, en tu libro, en tus charlas, en todo lo que haces, ¿cómo has vivido ese empoderamiento? Uy, qué buena pregunta, André. Es súper difícil y lo he vivido claramente, pero me ha costado un montón. ¿Te ha costado? Me ha costado. Porque hay momentos muy difíciles, hay momentos donde donde me ha tocado ser muy juzgada. Mira, un día a mí me paró una personaje, señora, que me dijo de recursos humanos, me estaba tratando de explicar cómo vestirme y me dijo, tú tienes que ser igual al resto de peces de la pecera. Literalmente esa fue mi cara. Le dije, what, ¿qué me estás diciendo?
¿En serio? Y no te estoy diciendo que eso me pasó pues a los 20 años, o sea, me pasó hace 10. ¿En serio? Claramente, o sea, yo ya era grande, ya tenía algo grande. Que todavía pasa. Sí, me pasó. Y me pasó y me persiguieron y cosas hartas y me hicieron... Por tu manera de vestir. Por mi manera de ser. Por mi manera... por mi manera de vestir, digamos que también. También me ha pasado. La que me acordé en este momento fue esa, que ella me dijo justamente que yo tenía que vestirme así y ser no sé cómo. Antes había códigos de vestimenta en las empresas y eso. Creo que yo nunca ni miraba el código de vestimenta. Entonces, pues sí era como muy adelantada, porque hoy pues la gente se dice como quiere, lo cual me parece fabuloso. En mi época no. Entonces costaba más cuando yo tenía un cargo de liderazgo, ya, digamos, ya lo tenía. Entonces decían, pero es que usted tiene que ser no sé cómo, usted tiene que decir no sé qué. Y tuvo sus momentos muy difíciles. Pero igual, digamos que, como te digo, ahí toca llenarse como de confianza y de entender que, pues que uno no puede perder la esencia. Y eso es mucho de lo que yo hablo. Y, sabes, en algún momento tuve que salir de una empresa que trabajé y después de ser mega Shakira, pues resulta que terminé siendo al otro día como, pucha, ¿qué voy a hacer? Y eso me costó un montón. Pero esa fue la sacudida que me ayudó a entender qué era lo que yo tenía que hacer. Uy, espera un segundo. Sales de un rol, ¿te estabas creyendo el rol? Claro, a ver, según yo no. Me encanta. Cuéntame eso, claro, pero no, según yo no, porque yo me acuerdo que alguien pues me decía muy particularmente, ojo que usted puede meterse en un cuento que no es suyo, usted puede estar como en la arrogancia de verdad que usted creerse Shakira. Y pues te cuento que yo decía, no, ¿qué va? Esto es prestado, esto... Mentira que sí. O sea, en el momento en que me dijeron, bueno, arreglemos esto, me dio durísimo. Y yo hoy defiendo mucho que tú no eres el cargo que tienes, porque eso es verdad. O sea, yo honestamente ahora muy pocas veces hablo de mi cargo, hablo de lo que hago, hablo de mis hijos, hablo de mi familia, mi pareja, de mis perritas, pero no... Yo no soy mi cargo es algo que hago con todo el corazón porque no hay algo que yo haga en mi vida que no tenga el corazón metido, pero básicamente no soy mi cargo. Entonces cuando pasa eso, pues a mí sí me dio muy duro porque tenía mucha responsabilidad. Yo me había divorciado otra vez, ya tenía 3 hijos y estaba sola y ahí me toca otra vez sola asumir un montón de cosas muy difíciles, no graves, digamos que no te voy pues aquí a armar... a decirte que fue un drama y que pues aguante hambre, no, eso no tendría que decírtelo, pero sí fue difícil, fue duro porque era entender qué voy a hacer ahora para seguir, mantener a mis hijos como siempre han estado, para mantenerme yo como siempre he estado, para entender esta situación y me di un vuelto grande en la vida porque pues yo andaba en tremenda camioneta, con escolta, con no sé qué, y empecé a andar caminando por las hermosas calles de Bogotá que ni cuenta me había dado, haciendo coaching, buscando mentorías, buscando consultorías, visitaba clientes. Mira, me gocé mucho ese año, me lo gocé, te tengo que decir que yo me lo disfruté, pero fue muy como revelador, porque ahí, por ejemplo, ahí me inspiré con el libro, porque ahí me di cuenta de la discriminación que existe en este país, de cómo la gente la miden porque tienes un carro, porque estás en un club, porque es tanto de apariencia. Por el rol que tienes. Por el rol que tienes. A veces ni siquiera dicen tu nombre completo, sino es... De acuerdo, el rol. Cláusula de... Exactamente, exactamente. Y ahí me di cuenta que tenía un montón de amigos muy bacanos y que habían otros que básicamente si yo no tenía el rol... Que no eran tus amigos. No eran mis amigos. ¿Sabes qué es lo chévere? Que yo me acuerdo de mis amigos. De los que no me acuerdo. Qué bueno. Tú me preguntas y sé que hubo un par, pero no me acuerdo. O sea, yo para mí sale de mi historia y no tengo ningún sentimiento con ellos. Entonces fue lindo construir ideas y ahí hago mi maestría en coaching, hago mi certificación de coach, porque entendí que dar luz a otros, dar luz desde la humildad, pues porque tampoco es que yo soy de la capacidad, sí, no, tampoco soy ni faro de luz, exactamente, pero darle luz al otro a través de sí mismo, ¿me entiendes? Porque eso es lo que tú haces a través de un coaching bonito y de corazón. Tú le das luz al otro a través de su propia luz, no a través de mi luz. Yo solo soy como un puentecito ahí, un canal para que la tenga. Y eso me encantó y eso lo disfruto un montón. Bueno, pero ¿por qué decides ser coach? O sea, ¿qué pasa en ese momento? ¿Tu propia vida
el totazo, buscando respuestas para ti misma o porque siempre habías dicho, bueno, ¿qué onda? Yo Pues quisiera. sabes que todo junto un poco porque dije, yo empecé a hablar de todos los temas de mujeres en ese tema, en esos años, eso fue hace como unos 10 años ya, o 9 años. En ese entonces el tema estaba medio empezando en Colombia, pero no como ahora, pues que todo el mundo lo maneja, todo el mundo sabe, todo el mundo es experto. No, ahí estaba hasta ahora, estamos empezando en el tema. Y yo me empecé a meter en ese tema un montón porque ya en la empresa donde estaba me había metido, que era una empresa internacional. Entonces yo me había metido en el tema y lo conocía. Y entonces empiezo a ver que se puede ayudar un montón y que se puede ayudar mucho y que puede haber conceptos diferenciadores para las mujeres y también para los hombres. Para, digamos, romper creencias, entender que tú puedes lograr lo que quieres, pero de nuevo sin pasar por encima de nadie. O al final, por ejemplo, que eso me ha pasado muchísimo, André, es como el sueño que tú crees que tienes no es tu sueño. Es un sueño que te han puesto y que te han matriculado en él, pero no es tu sueño. Me ha pasado que en procesos de coaching han descubierto que estaban ahí, que querían una cosa que realmente era porque todo el mundo como que les decía, pero no porque ellos quisieran. Y yo en eso soy buena, como que eso se me da en tener esas conversaciones y en escanear eso. Entonces dije, bueno, esto es una cosa linda, empecé a disfrutarlo y dije, no, pero tengo que hacerlo bien hecho, porque no es solamente porque, sino pues tú te sientas a conversar con tu tía. Claro, tengo que prepararme. Exacto. La Clau diligente y disciplinada. Exacto, la perseverancia y el juicio. Me puse y estudié y todo eso y dije, bueno, esto va a ser parte de mi vida para siempre porque yo tengo que devolver un poquito de todo eso tan lindo que a mí me ha dado Dios en la vida. Y me matriculo en eso, en quiero devolver un poco. Porque pues, no sé, tú eres muy linda hablándolo porque tú dices, a mí me dijo Dios, yo supongo que a mí me lo dijo y yo no lo había querido oír, pero ahí lo oí. Entonces, cuando lo escucho, pues lo hago y lo hago juiciosamente y es algo que sigo haciendo. Y de hecho, pues a veces hago coaching pro bono, he ayudado en otras cosas, doy tarifas especiales cuando veo que se puede, ¿me entiendes? Porque no es un tema de volverte millonario por eso, es un tema de cómo puedes conectar con otro y esas coincidencias son para algo, cuando tú puedes dar un poquito ahí de ayuda o de empujón. De acuerdo. ¿Y qué creencia rompiste? Porque generalmente cuando apoyamos a otros somos transformados nosotros. Sí. Generalmente el pago no está hacia el otro, sino hacia lo que yo descubro en esa conversación, lo que la otra persona me regala. Tú en tu libro hablas muchísimo de ese aporte que cada uno tenemos para dar, aunque sea diferente. Sí. ¿Qué creencia rompiste cuando empezaste a hacer todos tus procesos? Uy, un montón, pero mira que una es yo pensaba que como que todo el mundo tenía las mismas posibilidades de hacer las cosas, como los mismos privilegios. Y ahí empiezo a entender que no, hay gente que tiene todo mucho más fácil y quizás hay otros que les toca mucho más duro y qué bueno poder tratar de ayudar a los que les toca más duro. Otra cosa es que somos de mucha discriminación, países de mucha discriminación y que no le damos la oportunidad y nunca va a cambiar eso si no le damos oportunidad a otros. No a los mismos que siempre apoyamos, por ejemplo, los chicos que vienen de las mismas universidades. Hay que abrir un poquito el espectro para entender cómo podemos ayudar a que haya más inclusión de mucha gente. Y definitivamente los prejuicios. Eso sí que me enseñó que prejuzgamos un montón y somos sociedades muy clasistas. Bueno, y ahora pues ni hablemos porque hay todos unos discursos, todos extraños como de odio de clases, pero siempre han estado de manera pues implícita. Ahora pues se ven diferente. Y todo eso es romper creencias, es entender que además tú no eres el centro del mundo, ¿no? Porque uno siempre cree, no se dice, pero el ego te habla y te hace pensar que todo el mundo va a hablar de ti, que todo el mundo está pendiente de ti. Claro que no, claro que no. Claro, además cuando tienes como esas habilidades tan destacadas desde niña, el riesgo es creerte que eres el centro del mundo o creerte mejor también, ¿no? Sí, pero pasa mucho porque el ego nos está consumiendo, nos consume un montón. Entonces es lindo entender que el mundo es súper compartido con todo, con animalitos, con otra gente, con gente de otras edades, con gente diferente, con árboles. Poderlo compartir es una visión que es muy bonita
y que no tenemos. Nos cuesta mucho como seres humanos. Que creo que es de lo que más nos cuesta, ¿no? Sí. Y por eso estamos tan radicalizados en posiciones cada uno. Sí, señora, así es. Bueno, y me imagino que por eso abordas la diversidad de la manera en la que lo haces, en tus charlas, en el libro. Háblame un poquito cuándo descubres esa onda de diversidad que a mí me fascina, porque creemos que diversidad es solamente decir yo soy diverso y por eso tengo derecho a hacer lo que quiera con mi vida y además no me importa si toco la de los otros. De acuerdo, bueno. Hablemos un poquito de eso. ¿Cómo lo descubres? ¿En qué momento llega esa? Pues mira que justamente en este momento que te digo que fue como mi caída dura, yo siempre me gustaba escribir y yo quería escribir mi libro, pero nunca sacas tiempo para eso. Y tú sabes eso. Nunca se saca tiempo porque hay otras prioridades. Y entonces yo digo, bueno, creo que es el momento para empezar a hacerlo. Siempre soñé con escribir mi libro y empiezo a ver que yo había tenido que vivir muchas etapas de mi existencia siendo un poco, yo no te diría que discriminada, porque tal vez yo no me dejé discriminar por personalidad. O sea, sí te atacaron, sí te tiraron las piedras, pero tú dijiste... No, pero yo agarraba raquetazo como sea, yo me pedí. Mafalda en el cuadro. Estoy feliz de ser yo. Estoy feliz de ser yo. Oye, Mafalda, el primer personaje revolucionario. La amaba. De esa época, ¿no? Claro, y fíjate que me perseguía eso siempre. Sí. Y todavía hoy yo siempre digo cosas que no diría nadie más. Es chistoso, en algunos, pues en espacios particulares, digo cosas que otra gente no diría. Pero bueno, digamos que eso ya pues me lo llevaré a mi próxima vida. Pero eso también aporta, ¿no? Claro. El problema no es que tú digas cosas que otros no dirían. El problema es que los otros no están preparados para oír lo que para ellos no es correcto, ¿no? Sí. Voy a volver a una pregunta tuya y te encadeno con esto. Me preguntaste cómo me hace ese clic del libro y de la diversidad. Ante todo lo que viví, yo decidí que era muy chévere poder hablar del tema de diversidad y desde una onda diferente. En esa época, como te digo, cuando lancé el libro y cuando lo empecé a escribir, todavía no estaba sonando tanto eso en Colombia ni en Latinoamérica. Entonces yo hago una serie de entrevistas en toda Latinoamérica, de hecho, para entender cuál es el concepto de diversidad que tenemos. Y mi libro se llama DiversiQ, que es como el IQ en la diversidad, porque es como esa inteligencia emocional, yo la traduzco en inteligencia para lo diverso. Y mi libro no te habla solamente de un grupo que hay que ser porque es minoría y hay que protegerlo, que por supuesto sí, hay que proteger a todas las minorías, pero no es eso. El tema es cómo aprendemos a vivir en nuestro propio espacio sin juzgar, cómo aprendemos a compartir ese espacio y a construir algo que yo le digo mejor armonía social, que es en una organización, o sea, porque uno por allá trabajando en su empresa, uno cree que ese es el mundo y pues todo se lo dan como hechecito, entonces uno no, digamos que ve que todo es como perfecto, pero eso no es verdad. Entonces ahí entiendo que quiero hacer como dejar un mensaje después de muchos años de trabajo, de trabajar en empresas diferentes, multinacionales, de vivir muchos procesos y de pues bancarme un poco la vida como líder en un momento donde no era tan fácil ser mujer, ser medio bonito. Eso también era castigo, ¿no? Porque si todo era castigo. En ese momento esa mezcla era terrible. Ser espontáneo, ser extrovertido. O sea, yo tenía como todos los dones. Si eras inteligente, no. Tenía todos los, no se puede. Y lo logré. Entonces, pues, eso yo pensaba, bueno, quiero escribirlo y lo voy a hacer. Y pues lo escribí justamente con esa intención. Cuando tú escribes un libro, o bueno, por lo menos yo no estaba esperando volverme rica con el libro. Nunca fue ese mi fin, porque pues creo que a los escritores les toca duro, los que se dedican a eso. No, un libro es la huella que dejas en el mundo, ¿no? Es una cosa linda que es como un hijo, porque es como algo de tus pensamientos, algo que tú plasmas ahí, y pues el árbol, el hijo y el libro, supongo yo. Pero al final, y yo pues he hecho todo como varias veces, ¿no? Muchos árboles, muchos hijos, libros, todavía me faltan otros. Entonces, pues eso fue lo que digamos que me impulsó a hacer el libro. Y lo mismo, al verme yo en algún momento siendo diferente, siendo un poco juzgada y demás, pues también tenía esa experiencia para poder hacer como un poco una amplificación de que no es chévere ser una oveja blanca como todas, sino que a veces que eres una oveja diferente, pues que también tienes tu plus, también eres chévere.
Que está bien ser diferente, ¿no? Está bien ser diferente. Y en teoría todos somos diferentes. O sea, todos tenemos incluso diferencias físicas que nos hacen únicos. Porque creemos que tenemos que ser iguales o pensar igual. Porque en términos de comportamiento, los grupos es como un proceso de aconductuamiento, nos quedamos como conductuados. Entonces es como que lo que no esté bien portado se sale y está mal. Hoy está más difícil porque ya no se sabe cuál es el comportamiento correcto, ¿no? Entonces pues todo el mundo puede portar como quiere y no importa. Pero al final eso no era así. Antes era como muy claro el tema, y ahí ahora también hay ovejas negras, porque no te creas que entonces el que no se viste muy cool, entonces pues ya lo miran mal. O sea, yo he tenido discusiones, y pues no discusiones, sino como charlas y algunas consultorías con gente que cuando volvimos de la pandemia quería volver a usar corbata y ya lo bulleaban por usar corbata. Sí. Imagínate, entonces todo lo contrario. O sea, no podemos caer en lo mismo al revés. De acuerdo, no podemos hacer lo mismo. Y de igual manera en el empoderamiento femenino, ¿no? O sea, hemos luchado contra el machismo, hemos ganado grandes batallas, porque es una realidad. O sea, el feminismo inició dando unas batallas que tenía que dar, pero ahora parece que estuviéramos haciendo todo al revés, ¿no? Parece que estuviéramos haciendo lo mismo, pero al revés. Sí, y eso es a veces me duele un poco eso, porque yo siento que la mujer, digamos que casi que biológicamente nosotros somos protectoras, tenemos un instinto de protección, somos mamás así no seamos mamás, ¿sí? Así no tengamos hijos físicos, biológicos, somos protectoras. Y eso se está a veces perdiendo con las mujeres. Veo que pasa, y lo he visto en varios casos, porque es como que todo tiene que ser para ellas, lo cual está muy bien que alcen su voz y tengan su poder. Pero hay una pequeña preocupación que me queda, y es en qué momento tú llegas hasta ahí, estás súper empoderado y tu empoderamiento es solo para ti. Ahí no hicimos nada, porque el empoderamiento debe tener en cuenta tu núcleo, tu pareja, gente que está, por ejemplo, en la ruralidad en Colombia, que hay mujeres, hay niñas, adolescentes, muchas niñas que están embarazadas, niñas porque es la manera de salir de su pobreza, y ese tipo de cosas no importan, ¿me entiendes? Entonces, si tú tienes la posibilidad en una empresa, tienes universidad, tienes 1000 cosas, pues, y tu empoderamiento está divino, ¿qué estás haciendo para ayudar a otros? ¿Qué estás haciendo para respetar a tu pareja? ¿Qué estás haciendo para no pasar los límites? Porque no se trata de que acabemos con los hombres, no se trata de que acabemos con el resto del mundo. Hicimos lo mismo. De acuerdo. Y a veces pienso que depende mucho de dónde viene ese empoderamiento, ¿no? Sí. Amé oír la primera parte de tu historia cuando dices, mi papá me dijo, tú vas a hacer lo que quieras hacer. O sea, es lo que Barbie nos dice hoy. Pero tu papá hace muchos años lo decía y te empoderó desde ahí, ¿no? Desde la libertad de ser, desde aplaudir esa diferencia que te hacía destacar para lo que antes en teoría no estaba bien. Entonces es un empoderamiento sano, ¿no? Es un empoderamiento desde la libertad. Pero cuando buscamos ese empoderamiento desde el dolor, desde el miedo, desde la revancha, desde la falta de sanidad de lo que te pasó, desde esa manera de gritarle al machismo, no me vas a volver a dañar, pues yo creo que ahí es donde el resultado empieza a dañarse, empieza a desviarse, ¿no? André, yo creo que lo que nos hace mucha falta como sociedad es algo que sé que vas a resonar conmigo, y es amor. Yo creo que si nosotros fuéramos más amorosos, entenderíamos que no hay que tener tanto odio con otros, que no hay que querer acabar, que para yo llegar a una posición no tengo que acabar otras 3 personas en mi proceso, que está bueno poder compartir. Yo tengo 3 hijos, como te he dicho un par veces, 2 son niños y 1 es niña. Al tener niño y niña, yo, y tú también, ¿no? Sí. No, uno no espera que le vaya bien a la niña y al niño no. De acuerdo. Ni yo quiero. Le duele el niño. Exactamente. Y yo no quiero que a mis niños los irrespeten, por ejemplo. Yo quiero que sus parejas los respeten, y que a la niña igualmente. No es un tema de género, es un tema humano. Yo quiero que ellos sean felices como seres humanos. Entonces, a mí me cuesta mucho entender las mujeres que se van a un
feminismo extremo que cae en un machismo extremo. O sea, es la misma vaina, pero hacia el otro lado. Fíjate que hace un par de años creo, estuve en un panel, ¿no? Un panel de estos allá en un tremendo foro mujeres, y había una mujer de una empresa súper guau, no hablemos de nombres exactos, pero ella dice lo siguiente. Bueno, ella tenía un supercargo. ¿Cómo hiciste para llegar a ese cargo? Es la pregunta. Entonces ella dice, no, pues básicamente yo tengo el apoyo de mi esposo, que él se encarga de todo lo que yo no me puedo encargar. Entonces él se encarga de las niñas, él las lleva, él yo no sé qué, yo no tengo ni idea de las niñas que tengan el médico. Yo la miraba y decía, ok, o sea, el pobre señor no tengo ni idea si tiene un sueño en su vida, estamos haciendo exactamente lo mismo. O sea, le faltó decir detrás de cada gran mujer hay un hombre oculto. O sea, no es eso, ¿me entiendes? Yo casi me infarto. Yo dije, pero no. Y lo peor fue que todas las chiquitas ahí al frente sentadas la aplaudían y le hacían penachos pues de emoción. Y yo pensaba, no puede ser. Él también tiene que ser feliz con lo que tiene que hacer. Y pues, digamos que ya en estos roles compartidos, pues no es que tú entregues a tus hijos y te olvides de tus hijos, porque entonces, ¿qué hiciste? ¿Me entiendes? De acuerdo. Y eso ahí me quedó también resonando y dije, wow, estamos por el camino equivocado, pero yo tengo fe en que vamos a dar un poquito la vuelta y que los roles se van a equiparar y que no se nos va a ir la mano. Yo tengo fe, pero es un proceso y es un proceso histórico donde de a poco lo haremos. Pero como mamás, a todas las que por ahí estén escuchando, a tus cantidad de seguidores, pues tenemos una responsabilidad de educación y es enseñar de manera pareja a los niños y a las niñas en que compartan roles, pero no en que uno es más que el otro, porque no somos más que nadie. De acuerdo, mi hijo el año pasado, el Día del Hombre, se levanta y me dice, ¿y hoy no hay torta? Exacto. Ay, yo, torta, que 5 años, torta porque es el Día del Hombre, el Día de la Mujer hubo torta. Uf, tiene toda la razón. A ti me rompió. Yo le dije, Simón, tienes toda la razón. Tan pronto llegues del colegio, vamos a tener torta. Divino. Esa noche nos fuimos a cenar con mi esposo y con Simón. Y Simón estaba feliz, claro. Feliz. Y yo decía, ¿por qué él, que tiene 5 años, que no siente que nos debe nada? Históricamente. Nada. Exacto. Pues él, con su naturalidad, dice la torta del Día del Hombre, si acá nos desbaratamos por estas viejas, ¿qué pasa? Y para mí fue una lección tan grande, porque justamente eso es lo que pasa. Muchas mujeres que no hemos sanado, pues sentimos que los hombres nos deben todo. Y a los pobres les toca callar y aguantar, porque además ellos crecieron y en este momento están siendo bombardeados con nuestro dolor. Entonces sienten que nos deben todo, ¿no? De acuerdo. En tu relación de pareja, ¿has abordado alguno de estos temas? ¿Has cambiado alguna creencia? ¿Te ha tocado mover el timón y decir, espérate, vamos para allí? No, pues todas, porque yo me volví a casar. Entonces estoy en este momento casada con un hombre divino, que es mucho más joven que yo, pero que adicionalmente eso es lo chévere con él, que él tiene un mindset muy distinto. Entonces su cabecita le da para entender todos estos temas de nuevas masculinidades, todo el tema de cómo compartimos roles, todo el tema de entenderme a mí sin juzgarme, con toda la energía que tengo, porque yo pues, Dios mío, soy increíble, yo no paro. A veces me parece chistoso porque ya he cumplido más años, pero creo que mi cabeza cree que mi cuerpo no, entonces es complejo, que eso es complejo, pero bueno, ahí vamos. Entonces fíjate que eso es construir una relación muy bacana en otros términos. Entonces todas mis creencias se han revaluado y te voy a decir una muy particular. Con él he aprendido a pedir ayuda y sin ningún problema decir hoy no puedo, estoy cansada. Todas esas cosas los digo sin problema con él, porque él además me lleva a eso, me lleva a decir yo te veo cansada y yo jamás me canso. ¿Sabes que sí? Hoy estoy cansada, quedémonos aquí. Cosas de ese estilo, ¿sí ves? O simplemente haz tú esto, yo hago esto y tener los roles y que él diga aquí compartimos. Y eso es genial, porque él tiene eso en su cabeza y nos permite vivir compartiendo la vida muy lindo.
Y creo que eso es una creencia grande que tenemos las mujeres de que todo lo tenemos que hacer perfecto, de que todo lo podemos hacer, de que todo lo hacemos solas. Y él sí me ha enseñado un montón a acompañarme en todos los procesos míos personales y profesionales, que eso es muy lindo. Me gusta muchísimo porque de verdad son creencias que no solo nos acompañan, nos duelen y nos esclavizan, ¿no? Tener que ser perfecta, tener que ser la mujer 10, es absolutamente agotador, ¿no? O tener que ser la mujer en exceso independiente, que no necesita nada de nadie, pues también es muy doloroso, ¿no? Cierto, porque siempre necesitamos, siempre, todas. No me quiero ir sin preguntarte algo que me quedó sonando. Dale. Dijiste, después de los 40, me tracé otra vida. Sí. ¿Qué pasó? Pues muchas cosas. Yo creo que, yo no sé, tenemos como unos hitos en la vida. Quizá no fueron los 40 exactos, pero sí fueron los 41, 42, no sé. Pero sabes que yo ahí descubrí, por ejemplo, que yo hace mucho tiempo quería tener un emprendimiento, que yo quería hacer cosas mías y que tenía toda la habilidad para hacerlo, pero que yo nunca podía tener tiempo. Pero claro, quien tiene tiempo con un trabajo en una multinacional, con 3 hijos, pues era muy difícil. Pero ahí ya empecé a darme cuenta y dije, no, a mí me queda por vivir mucho tiempo y yo espero que así sea. Entonces voy a replanear mi vida. Y cuando entro a replanear mi vida, pues entran todas estas cosas que te estoy contando, incluso mi nuevo matrimonio, porque pues lo otro ya no, pues no daba. Y finalmente tengo una vida muy distinta, encuentro tener por ejemplo, una vocación muy grande con los animales que la heredo mucho de mis hijos. Entonces yo ayudo a una fundación de perritos, tengo perros adoptados, mis hijos llevan perros, entonces tenemos perros en proceso de hogar de paso. Y me metí de corazón en el tema, entonces escribo el libro. Este año, por ejemplo, decidí que quería conocer muchos sitios nuevos y lo he hecho. Entonces es como que de alguna manera tú dices, bueno, ya mis hijos crecieron un poco, ya no estoy en este proceso de bebé que se cuesta un montón. Sí. Ya están más grandes, los hijos igual siempre estarán ahí. ¿Qué edad tenían tus hijos cuando te replanteaste? Cuando me replanteé, mis hijos ya tenían, ponle 10, 15, 8, por ahí. Entonces ya no eran bebé, eran niños, pero no bebé. Entonces ya podía compartir un poco más mis planes, mi vida. Y claramente eso es como un día que te cae y tú dices, voy a hacerlo porque tengo muchos planes y para eso necesito cuidarme, necesito hacer unos cambios financieros, necesito lo que toque hacer, lo voy a hacer porque tengo planes y voy a vivir mi vida lindo a partir de ya para mí. O sea, me prioricé, querida, porque antes las prioridades eran mis niños. Luego dije, bueno, Claudia, también tú eres importante. Entonces me puse en la lista, mis hijos siempre estarán ahí, pues siempre los hijos de uno tienen como una posición especial, ni siquiera es que tengan un orden. Están ahí todo el tiempo. Pero yo era la última en la cadena, pues estaba todo el mundo por encima primero, el trabajo, mi ex esposo, la casa. Dije, no, yo voy a ponerme en lo que yo quiero. Es como un llamado que tú haces a decir, voy a aprovechar y planeo el resto de mi vida. ¿Y te costó trabajo llegar a esa conciencia de primero yo? Porque de alguna manera nos han enseñado que ser la mujer 10 es la que tiene todo en orden, excepto ella, ¿no? O ella de última. Me costó trabajo. No, fue un tema de decisión, ¿sabes? Fue un tema de decisión. Quizá me demoré un poquito en aterrizar, que era lo que me sonaba, ¿no? Era, ¿cómo lo hago? Okay. Me está sonando que quiero hacerlo, ¿cómo lo hago? Pero nada, tan determinada, desde chiquita, ya te conté. No, tomé la decisión y muy feliz de hacer mis nuevos planes y sigo haciendo planes. O sea, hoy, después te contaré, pero tengo 20 planes más para hacer en los próximos años, siempre, porque una de las partes, digamos, de las cosas más importantes para tú mantenerte con energía y joven y con ganas es tener proyectos. Y hay que tener proyectos. Los proyectos no necesariamente son proyectos económicos, no te estoy hablando de empresas. Puede ser también, pero es como saber que quieres ayudar acá o que quieres escribir un libro o que quieres estudiar más o que quieres ser profesor en no sé dónde, lo que sea.
pero es proyectos que te mantengan activo, vibrando, pues esa es la vida y hay que aprovecharla. Uf, Clau, gracias. Hoy nos has entregado mucha riqueza. Ha sido muy bonito irte. He tomado nota en todo. Regálanos ese consejo o esas herramientas claves que tú le puedes entregar a nuestra audiencia para que justamente construyan esa vida que se sueñan, esa vida en la que se priorizan, esa vida en la que se sienten plenos y no están luchando con la edad, sino están disfrutando, ¿no? Mira, habría muchas cosas que podríamos hablar, pero yo los invitaría a que piensen mucho en cómo controlan la cabecita y el corazón, porque la tendencia de los chicos ahora es a hacer sobrepensamiento. El overthinking es una realidad. Entonces la gente está pensando mucho, pensando demasiado, y todo lo que tú pienses acá, tan bueno como tan malo, te pueden llevar a tener esos sentimientos de que eso pasa y puedes llevarlo a la realidad. Lo que crees es lo que crees. Exactamente, pero también para lo malo funciona. Sí, o sea, de acuerdo. Películas en que va a haber un terremoto, te da angustia, te asfixias y te da ahí un paro cardíaco. De acuerdo. Entonces hay que saber controlar la cabeza, planear y entender cómo pueden ser las cosas que tú haces con determinación, pero vivir, porque se nos olvida vivir. Nos la pasamos haciendo vueltas, haciendo las cosas diarias, corriendo y no vivimos. Disfrutar, hacer ayunos de redes sociales, orar, leer un buen libro, volver a la magia de escribir con un lapicero, de tener una conversación en persona, de no estar solo chateando. Eso creo que lo ayuda a uno mucho a conectar, y esa conexión nos ayuda a que cumplamos los sueños que queremos. Los sueños son logrables si uno los pone también realizables y se va poniendo metas volantes. Todo es realizable si uno lo quiere hacer y se está convencido. Pero lo primero que yo te diría, André, es que hay que hacer introspección. ¿Qué quiero yo de verdad? ¿Qué quiero? ¿Para qué soy bueno? ¿En qué no soy tanto? ¿Qué me encantaría? Y eso, cuando uno arranca con ese autoconocimiento y esa introspección, lo otro se te va dando en la medida también que te pones con el de arriba y le pides que te dé luz, ahí te la da y a uno le empieza a ir bien. Ahora no es fácil, nadie dice que es fácil o que las cosas se van a dar porque sí, pero yo creo que la perseverancia, la disciplina, la determinación y la planeación son las cosas que hacen que uno logre lo que uno quiere. Ay, Clau, gracias. Gracias por este espacio tan divino. Gracias a ti, me encantó, eres increíble. Hubieras estudiado comunicación. Pues aquí estamos cumpliendo el propósito. Bueno, qué linda, André, gracias por la invitación. A ti, Clau, gracias.